¿Cansado de la rutina? ¿Pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Bienvenido a Empresariando. En cada episodio te damos las herramientas para convertir tus ideas en acción. Es hora de emprender, es hora de empresariar. Alejandro Gallardo, bienvenido a este nuevo capítulo de Empresariando. Gracias a todo el equipo de profesionales de Postdata Podcast de la Universidad de Finisterra. Aquí estamos en la Finis. Alejandro, este capítulo lo titulamos Profesionalizar el equipo. Bien, entonces quiero partir haciéndote una pregunta, Alejandro. Hemos hablado en los capítulos anteriores que para empresariar hay que vender, que para empresariar hay que hacer proceso y tener control, que para empresariar hay que cobrar. O sea, hay una serie de requisitos. De requisitos para empresariar. Entonces, Alejandro, ¿cómo tú puedes estar en tantas partes siendo solamente uno, que eres el dueño de la empresa? ¿Cómo te haces cargo de esa complejidad de estar vendiendo, pero también estar viendo algo interno, estar contratando personal, estar comprando en proveedores? No, cuando la complejidad de la empresa ya cuando la empresa tiene un cierto tamaño, ya cuando la empresa tiene clientes, tiene proveedores, ya se hace muy difícil y muy complejo que hacerlo uno solo. Al principio, cuando uno parte empresariando, ya en las etapas iniciales, claro, es factible porque el negocio de la operación es pequeña, uno lo puede controlar, tú puedes utilizar las herramientas disponibles como para facturar, por ejemplo, el sistema MIPYME de impuestos internos, que es gratuito, entonces tú generas tu factura electrónica, ¿ya? Entonces, tú con una operación de un tamaño pequeño es posible llevar las cuentas, por ejemplo, si tienes manejo de Excel, en una hoja de Excel. O sea, puedes hacerlas todas. Y si no tienes manejo de Excel, lo puedes llevar en un cuaderno perfectamente. O sea, si el tamaño lo permite, la puedes hacer toda. El tamaño de la operación es fundamental. Pero cuando ya se hace más complejo, es imposible estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hace un empresario, entonces? Ahí hay que aprender un concepto que es clave, Lucho, que es el concepto de delegar. Hay que delegar responsabilidades. Y delegarlo en gente competente, ¿no? En gente que sea capaz de poder desarrollar las acciones como tú lo hubieras hecho, como a ti te gustaría que se hicieran. Entonces ahí necesita el concurso de personas que son especialistas en sus áreas. Y bueno, como hemos estado viendo, hay áreas de proceso, que necesitas a alguien en la parte administrativa. Para las áreas, ¿no es cierto?, de cobranza, necesitas a alguien en la parte financiera, ¿no es cierto?, contable. Claro. Para la parte de operaciones, necesitas a alguien, ¿no es cierto?, que lleve la gestión operativa. Y así, digamos, y también necesita, para ejecutar las tareas, ¿no es cierto?, especialistas en cada una de esas tareas, digamos, ¿Y de tú las actividades. sabías delegar? Es un proceso. Es un proceso, un aprendizaje. El otro día conversaba con una persona que era especialista en los temas de recursos humanos y llegábamos a la conclusión de que una de las partes más complejas, ¿no es cierto?, cuando uno está empresariando, es la gestión del recurso humano. Porque son personas. Pero las empresas las hacen las personas, entonces tú necesitas a las personas para desarrollar tu labor empresarial. Entonces son uno de los insumos fundamentales, son la materia prima de tu empresa y tienes que primero elegirlas bien y después también desarrollarlas para que el delivery, el servicio, la entrega que tú haces hacia tus clientes sea como tú esperas que se haga, con la calidad que tú esperas. Entonces es un desafío permanente y no todas las personas están preparadas o tienen las ganas o las elegiste bien para lo que tú quieres. Es un desafío. Es un desafío permanente. Un desafío que esa delegación termine siendo tal cual como tú quieras. ¿Y cómo te ha ido en esa experiencia de delegar, Alejandro? ¿Cómo se ha ido aprendiendo a delegar? ¿Qué cosa te ha salido mejor en este acto de delegación? Bueno, mira, ha sido complejo y la verdad lleno de sinsabores, y es permanente, o sea, si tú me preguntas hasta el día de hoy, yo ya llevo 15 años empresariando y la verdad es que me sigo encontrando con situaciones complejas, con personas que no responden a las expectativas o que están por debajo, y que en una época respondieron, otras que nunca lo hicieron, y tienes que estar permanentemente revisando eso. O sea, es un proceso permanente de estar trabajando y desarrollando a las personas. Y requiere también mucho trabajo tuyo, porque requiere un liderazgo, y muchas veces un liderazgo directivo, porque tú quieres que las cosas se hagan de la forma en que
tú quieres que se hagan, o que básicamente es como tú esperas que tus clientes reciban tu servicio. Entonces, tienes que liderar a tu equipo de trabajo para que se cumplan los objetivos. Y eso también es muy agotador, es un desafío permanente. Y si elegiste mal a tu equipo de trabajo, es un doble trabajo. ¿Ah? Porque te toca corregir errores que muchas veces cometen las personas que si no estuvieron bien escogidas para ese cargo. No todas las personas que tú escoges, por ejemplo, para desarrollar labores de liderazgo específicos dentro de áreas, jefaturas, ¿no es cierto?, supervisiones, no siempre lo desarrollan de la forma en que tú esperas. Entonces a mí me ha ocurrido, por ejemplo, un supervisor que autorizaba que la gente trabajara para temas personales dentro del horario laboral. Y lo descubrimos ex post. O sea, y claro, el delivery, ese servicio era pobre, pero el cliente no se quejaba porque había muy buena onda con el proveedor y con los muchachos. Entonces, pero cuando empezamos a analizar, ¿no es cierto?, los números de ese servicio, era pobre. Entonces, cuando tú tienes personas en las que tú confías para que desarrollen, ¿no es cierto?, los servicios en nombre de tu empresa, son la cara de tu empresa en los clientes, y no cumplen, ahí estamos hablando de que en el fondo están atentando en contra de tu empresa. Exacto. Digamos. Entonces, sumémosle otro verbo sumamente grueso a empresariando, que es liderar. O sea, aquí te obliga, para poder delegar, te obliga a ser líder. Entonces, para empresariar también tenemos que sacar nuestros dotes de líderes. Sí. Y además en una encuesta que se le hizo a varias empresas en el país, también en Latinoamérica, las empresas reconocieron que el recurso más caro y más difícil de administrar era el recurso humano. Sí, sin duda. Y estamos hablando justamente de eso. Cada persona es un universo. Estamos hablando justamente de eso, porque es el recurso humano el que te puede llevar al éxito o te puede llevar al fracaso. Claro. O sea, cada persona es un universo, y cuando están desarrollando esta labor para la cual tú los contrataste, ¿no es cierto?, dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, tus expectativas son que cumplan un poco con lo que tú diseñaste. Claro. Pero de pronto te encuentras con que no todas las personas entienden bien esa labor. No todo es un desafío permanente. Cuando la empresa es pequeña, cuando tú estás partiendo, trabajas con 1, 2 personas o trabajas tú solo, no hay problema, digamos. Todo queda, pero cuando todo queda en familia, digamos, se puede resolver fácilmente los problemas. Pero cuando la empresa crece, es más gente, se complejiza mucho. Son muchas más opiniones, son muchas más formas de ver el mundo, que a veces pueden ir en contra de tus intereses como empresa. Y cuéntanos entonces, Alejandro, en esta anécdota que has tenido tú en tu vida de estar empresariando, ¿qué anécdota nos puedes contar respecto a este problema de la delegación y el no cumplimiento de eso que tú dijiste que se hiciera? Bueno, tengo varias anécdotas, pero mira, te puedo contar una muy cercana. Hace un par de meses atrás perdí un contrato anual que tenía con un cliente, justamente por un problema que tuvimos con el service manager, o sea, la persona que estaba a cargo de ese servicio. En ese cliente nosotros teníamos técnicos en terreno, ¿no es cierto?, dando soporte a los usuarios. Ya tenían que estar todos los días, era un servicio permanente, ¿no? Tenían que dar soporte microinformático, soporte de red, soporte operacional, soporte de software. Entonces los técnicos tenían que estar ahí todos los días dentro del horario laboral del cliente, ¿no? Esa era la cara frente al cliente. O sea, ellos operaban y había un supervisor, ¿no es cierto?, que era el que se tenía que coordinar con digamos, nuestra contraparte técnica, que era una jefatura en este cliente. Y empezamos a tener problemas. Yo operé este servicio toda la primera etapa, me metí personalmente porque era un cliente estratégico para nosotros, un cliente grande, un cliente bueno porque pagaba siempre a tiempo, muy serio. Y cuando ya delegué en el service manager, ¿no es cierto?, en este gerente de servicio, el trabajo de mantener esta operación, él la verdad no entendió que esta operación nueva también era parte de su responsabilidad. Estaba muy focalizado en la operación que él llevaba tradicionalmente por años, y no le prestó la atención necesaria, se despreocupó realmente. Los primeros 2 meses realizó las reuniones de seguimiento, después dejó de realizarlas. Los primeros 2 meses fue quincenalmente, presencialmente al cliente, después no fue nunca más. Y resulta que cuando empezamos a tener problemas con los técnicos y él no fue ágil para reemplazarlos, tuvo que ir él personalmente a atender, a poner la cara, digamos, a dar la cara y a cubrir el servicio, y el cliente finalmente
por una razón tan como infantil, digamos, atraso reiterado, nos canceló o sea, el supervisor, que es quien debe dar el ejemplo, en vez de llegar dentro del horario que era de 8:30 a 6 de la tarde, el horario de este cliente, llegaba a 9:30, 10 de la mañana a trabajar. Entonces el cliente todas las mañanas me mandaba un correo, oye, no hay presencia del servicio, no está el servicio disponible, lo necesito a las 8:30, no hay servicio disponible. Que tiene toda la razón el cliente. Y tenía toda la razón porque estaba por contrato. Claro. Y yo llamaba por teléfono, sí, y siempre había una excusa. No, que se atrasó el taxi, no, que resulta que estaba lloviendo, no, que... 31, a mediados de julio recibimos carta del cliente, era época de renovar, ¿ya? Yo fui a reunirme con el gerente, con mi contraparte era el gerente que estaba contratando este servicio. Intentamos hacer un cambio, no lo logramos y el cliente nos canceló el contrato. Entonces perdimos un contrato millonario, ¿ya? Porque eran millones de pesos al año, digamos, que íbamos a ganar, por una actitud pésima de un supervisor que no cumplió su trabajo, que no lo hizo bien. Que no cumplió con lo mínimo, porque lo mínimo es llegar a la hora, digamos. O sea, tú lo que esperas es que la gente trabaje dentro del horario laboral. Entonces, cuando ya no estás llegando a la hora y después y a eso le sumamos otro tipo de malas prácticas, entonces estamos en un escenario pésimo. ¿Y qué aprendiste de esto que te pasó? Porque es duro para el negocio perder un cliente. Mira, para mí fue duro perder al cliente, pero también perder a este supervisor, porque ya no está, digamos, en la empresa. Pero fue muy duro porque yo le tenía mucho cariño, llevaba tiempo, él había partido como técnico, era una persona que mostraba pasión por el trabajo, pero yo creo que en la parte valórica, en la parte principio es donde teníamos diferencia. Y yo no lo visualicé a tiempo. Yo lo que veía era una persona emprendedora que estaba, ¿no es cierto?, buscando desarrollar una carrera, y eso me gustaba ese espíritu emprendedor que yo le veía a este supervisor. Por eso lo nombré supervisor, lo pasé de técnico a supervisor sin que tuviera ¿cómo llamarlo? Sí, que se lo hubiera ganado, digamos, en términos de tener la preparación le hice mucho coach, invertí mucho tiempo para que él incorporara estos conceptos de gestión, de management. O sea, le dedicaste tiempo. Le dediqué mucho tiempo, pero la verdad es que no rindió los frutos ni en términos de cómo lo percibía el cliente, en términos de cambiar, ¿no es cierto?, de tener un approach distinto. Los clientes lo seguían viendo como un técnico, nunca lo vieron como un supervisor. Claro, nunca se posicionó en su rol. Yo creo que le faltó seniority, ¿ya? Y por otro lado, en términos del equipo de trabajo, seguían siendo amigotes. Nunca él ejerció un liderazgo directivo sobre el equipo. Entonces, al final fue un error mío, efectivamente. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el aprendizaje? El aprendizaje, para mí, es que sigo cometiendo errores, ¿no es cierto? Porque muchas veces, y nos pasa muy seguido, que tomamos decisiones con el corazón y no con la cabeza, no con la razón. Uy, qué buen tema ese. Ese es un temón, claro. Y aquí yo creo que tomé un tema más con el corazón, con la emoción, en vez de tomar decisiones. Bueno, ahora lo corregí, tomé decisiones basadas en la razón, contraté un service manager con experiencia, un profesional que yo conocía de trabajos anteriores, un tipo de primer nivel. En un mes tiene el servicio, ¿no es cierto?, operando, pero al 100%. Así que estoy muy contento con esta decisión que tomé, muy razonable, por supuesto, o sea, tomada basado en antecedentes, una persona con experiencia, con seniority, que se maneja bien con el cliente y que por supuesto que ya está dando sus frutos. O sea, tú usaste algo que es muy demostrativo de inteligencia, que es ver un problema y sacar una oportunidad de él. Y aquí sacaste la oportunidad de contratar a una persona profesional en el tema, que te ha ido delineando, ¿cierto?, esa función de manera óptima, según tú cómo la quieres delegar. Y entonces, ¿te ha ido bien en la búsqueda de profesionales, buscando la técnica, el técnico, más que la relación, esa relación humana? ¿Cómo estás ahora haciendo esa conjugación? Porque tú dijiste, yo le metí corazón a esta persona, le puse tiempo, le di responsabilidades y hay un cliente menos. Claro, ese es el resultado. ¿Cómo ahora es tu fórmula ahí? No, mira, insisto, no hay una fórmula. Ahora yo quiero ser muy claro, en esa decisión, la decisión la tomé yo, no es culpa de este supervisor, probablemente él no estaba preparado, ¿no es cierto? Y la responsabilidad de la decisión es mía.
Pero en otros casos sí me ha resultado. O sea, yo trabajo con otras personas que han ido tomando roles diferentes dentro de su desarrollo en la empresa, como un desarrollo de carrera, y lo han hecho muy bien y han crecido con la empresa, ¿te fijas? O sea, depende de la persona. Perfecto. O sea, no, yo te diría que no hay una receta. Ahora, yo he incorporado algunas herramientas ya para minimizar estos problemas, ya, por ejemplo, un proceso que antes no teníamos, porque al principio era peor, al principio sí que cometí errores contratando gente. Como todos los que están empresariando. No, todos o sea, errores. Claro, porque mira, primero que nada no tenía un proceso definido. Eso. Ponía un aviso, llegaba gente y la entrevistaba yo mismo y el que me tincaba adentro. Ya. Y el problema es que dentro de esos que me tincaban se colaban, no sé, pues gente que la descubrimos después, por ejemplo, robando, gente que la descubrimos después que tenía problemas de alcoholismo y no llegaba a trabajar, gente que... Y así te puedo contar miles de historias. Los seres humanos somos muy diversos y dispersos. Gente que entraba, trabajaba 3 meses hasta que tenía el contrato indefinido, porque primero le hacemos contrato fijo por 3 meses, los 3 meses impecables, cumplía los 3 meses, firmaba el anexo indefinido y empezaba la licencia. Tengo gente con 6 meses tirando licencias, 7 meses, 8 meses. Entonces hay personas de ese estilo también. Ahora, lo que incorporamos fue un proceso de reclutamiento, entre comillas. Lo que hicimos fue contratar los servicios, ¿ya?, de entrevistas psicológicas. ¿Ya? Y eso ya es un filtro. Sí, sobre todo para la atención al cliente. Exacto, o sea, ya incorporamos este filtro, y este filtro, por Dios, que nos ha servido. Llevamos trabajando con esta que es una persona, una psicóloga que realiza todas las entrevistas. Todo el mundo que se contrata en la empresa hoy día pasa por este proceso, por este filtro, ¿ya? Y por Dios que nos ha servido. O sea, hemos bajado primero que nada la tasa de rotación, pero además hemos evitado que lleguen psicópatas a la empresa o gente con malas mañas, ¿te fijas? Claro. Gente con pocos principios, con valores que no coinciden con los valores ni la cultura de la empresa. Exacto. Y Alejandro, entonces... Esa es otra estrategia que hemos adoptado. Una estrategia, digamos, ha sido claro, ponerle un poquito más de tiempo a la entrevista, sumarle la entrevista psicológica, y toda esta dinámica de personas que roban, que llegan tarde, que no cumplen lo que tú le estás delegando, se arregla con la capacitación, que generalmente uno entiende que si uno capacita a las personas van a aumentar su eficiencia, su eficacia, pero ¿resulta de todo el cambio que uno espera con la capacitación? Yo creo que las capacitaciones son buenas cuando la gente está bien comprometida. A mí me ha pasado, por ejemplo, que he capacitado gente, terminan la capacitación, suben el diploma al LinkedIn, reciben ofertas de trabajo y se van. Me ha pasado 2 veces. Entonces, me ha pasado que he capacitado gente y al poco tiempo la competencia me las levanta. Entonces, no sé, tengo sentimientos encontrados con el tema de la capacitación realmente. Creo que es positiva cuando ha sido certificaciones que benefician a la empresa y que también obviamente a la persona. Claro. Pero tienen que ser, digamos, seleccionadas con pinzas. No creo que es llegar y capacitemos a todo el mundo y utilicemos la herramienta de la capacitación, porque quien no está comprometido con la empresa, sino que está comprometido solamente con su crecimiento personal, ve la capacitación como una oportunidad para él, no para desarrollarse más en la empresa. Entonces, al final, lejos de ser una inversión, es un gasto. Claro, y seguramente en la capacitación no vas a poder cambiar hábitos, valores, costumbres. No, son competencias técnicas. Exactamente. Son competencias técnicas, pero los valores de esa persona, la forma en que mira la vida, el compromiso de esa persona, muy difícilmente lo vaya a cambiar. ¿Y es posible, Alejandro, esperar que un profesional haga bien la pega? Ahora, perdona, déjame hacer un paréntesis. Yo estoy partiendo de la base en que tú cumples con lo básico que te comprometiste con esa persona en su contrato, o sea, que le pagas su sueldo a tiempo, que esa persona tiene un lugar confortable para trabajar, que esa persona, digamos, tiene o sea, que en el fondo el compromiso que hiciste con esa persona se está cumpliendo, porque hay empresas en que, claro, no te va a funcionar la capacitación ni nada, ni tampoco vas a obtener resultados de las personas si los tratas mal, claro, si les das lugares, pues, si no les cumples si no les pagas sus imposiciones, ¿no es cierto? Claro. Si no tienes un lugar confortable. O sea, por ejemplo, en la oficina mía, un ejemplo que es súper básico, pero hay café disponible, y la gente que quiere hacerse un café, y café rico, y se hacen un café, ¿no es cierto? Y hay una pequeña cafetería, ahí tienen un lugar para almorzar, o sea,
es confortable, hay un lugar donde hay un esparcimiento, ¿te fijas? No es grande, es pequeño, pero está disponible. Hay agua, la gente si quiere tomar agua, que lleva hoy día está de moda llevar sus botellas de agua, pueden rellenar sus botellitas con agua filtrada y beber agua durante el día. Son cosas mínimas, pero pues bien, yo conozco muchas empresas donde el personal tiene que llevar su propio café, su propia bolsa de té. O sea, y eso me parece, son cosas mínimas, no te van a hacer ni más rico ni más pobre, pero si tú no les das esos elementos, digamos, que generen compromiso con tu personal, no esperes nada de vuelta. Y en este capítulo que estamos realizando, que es profesionalizar al equipo, te pregunto, Alejandro, si es posible pedirle o pretender que todo va a salir bien, que la delegación va a salir perfecta solo porque la persona es profesional, ¿o no es suficiente que sea profesional? Mira, yo creo que las personas en general... porque ser profesional significa que tú tienes un grado técnico, claro. Hay una institución, ¿no es cierto?, educativa que certifica que esta persona recibió capacitación y tiene ciertos skills técnicos, ¿no es cierto? Competencia. Desarrolló ciertas competencias y esta institución educativa lo certifica porque hubo herramientas de comprobación, hubo profesores, hubo pruebas y esta persona después rindió un examen y obtuvo un título, ¿te fijas? Pero eso es todo lo que tú sabes. Después tienes que aprender cómo es el trabajo, digamos, y eso, digamos que es un porcentaje. Supongamos que eso es el 50%. Pero el otro 50% lo aprendes trabajando. Yeah. Lo aprendes en el trabajo en equipo con otras personas. Lo aprendes en el trabajo con los clientes. Al representar a la empresa, al ser serio, al ser responsable, al llegar a la hora, al vestir, ¿no es cierto?, de acuerdo al protocolo de la empresa, al mantener, ¿no es cierto?, los compromisos que firmaste. O sea, por ejemplo, nosotros que trabajamos con software, todos firmamos contratos de confidencialidad de la información. Perfecto. Porque claro, tenemos que hacer respaldos, por ejemplo, de datos, de computadores, de gerentes, de qué sé yo. Eso tiene que ser tratado, pero con pinza. Entonces, por ejemplo, al principio me pasó que cuando no tenía estos filtros, hoy día afortunadamente ya los tengo, que llegó gente que de pronto la pillaron con unas fotos que estaban en el computador de una usuaria, que eran fotos personales, y las andaba mostrando como un trofeo. Entonces, ese tipo de cosas que pasan, te hablan de gente que no entiende dónde está, que tampoco hace honor al contrato que firmó. Eso. ¿Te fijas? No honra un contrato que firmó. Por supuesto, esa persona ya no está con nosotros, pero te perjudica porque la imagen de la empresa se ve empañada por personas que no comparten la cultura de esta empresa, o de mi empresa en este caso. ¿Y no hay capacitación que lo nivele? No hay capacitación. El desarrollo de valores yo creo que es personal, es muy difícil. Las competencias técnicas tú las puedes desarrollar. Pero los valores, encontrar a la persona adecuada, que sea respetuosa, que sea responsable, que cumpla, eso es más difícil. Te voy a sacar del libreto, Alejandro, porque esto de buscar profesionales para tu trabajo a veces no resulta y tienes que despedir. Sí, es otro verbo de estar empresariando, que es despedir a una persona. Independiente de lo que haya hecho, lo que no haya hecho, es una persona. Sí. ¿Cómo te saco el libreto? O sea, ¿cómo se puede preparar un empresario, una empresaria a este evento que es necesario? Tengo que sacar a esta persona que me hizo perder un contrato, la historia que nos contaste. O en la pandemia, que a nosotros nos bajaron, en la pandemia nos bajaron 3, 4 contratos y tuve que despedir gente buena, digamos, y por razones obvias, ¿no? Claro. No había cómo sostener... no había habilidad de la empresa si es que no salían algunas personas. Lo entendieron bien. De hecho, logré recontratar después algunas de las que despedimos en pandemia. Pero sí, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque, sobre todo cuando las empresas son pequeñas, uno le toma cariño a las personas. Está todo el día con ellos. Está todo el día trabajando, son equipos de trabajo pequeños, normalmente son de alto desempeño, y cuando alguien no cumple las expectativas, es muy difícil tomar la decisión. Hoy día cada vez me cuesta menos porque ya trato de pensar. Lo haces que tú, tengo no delegas tú. No, lo hago yo, siempre lo he hecho yo. Vale. Y realmente
lo que conversábamos hace un rato, o en el otro capítulo, no me acuerdo, de tomar las decisiones, tratar de tomar las decisiones con la razón más con la razón y menos con el corazón. Entonces, claro, a veces hay gente que está atornillando al revés y bueno, tiene que salir. Y bueno, o que tienen malos comportamientos, ¿te fijas? Que tú te das cuenta, que no te das cuenta al principio, pero después en el actuar, en el operar, te vas dando cuenta del comportamiento que tienen esas personas y que no comulgan con la cultura de la empresa. Lo que un empresario hace, Lucho, y lo que yo he tratado de hacer toda mi vida, es que la gente que trabaja, ¿no es cierto?, en mi organización, comparte esta cultura, que es una cultura del respeto, ¿no es cierto? Pero el respeto interno, pero también por nuestros clientes. Claramente. Una cultura de cuidar a los clientes, de tratarlos como si fueran hueso de santo, porque son quienes nos pagan el sueldo. Y la sostenibilidad de la empresa. Exactamente, ¿no es cierto? De responder a tiempo, de ser proactivo, ¿ya? De ser impecables en nuestro trato con ellos e interno. Entonces, y eso requiere un liderazgo directivo, requiere un liderazgo fuerte, o sea, uno tiene que estar ahí al frente y la mejor forma de mostrar el liderazgo es con el ejemplo. Entonces eso exige mucho también de ti, exige mucho y es difícil. Mira, yo no sé, creo que todavía ¿Pero te cuesta despedir todavía? Sí, ¿Te cuesta despedir? Sí. A todos yo creo. Me sigue costando, hasta el día de hoy, Yeah. me cuesta desvincular a una persona porque detrás de esa persona también hay una por mucho que haya metido las patas, por mucho que haya cometido errores, pero ¿sabes qué? La fórmula que tengo hoy día para tomar esa decisión y que no me duela tanto, pienso que lo más importante es la viabilidad de la empresa y que hay muchas otras personas que dependen de esta empresa, muchas otras familias que dependen de esta empresa, y si esta persona no sale, sigue contaminado o no sigue, pone en riesgo a muchas otras familias. Y eso me facilita la toma de la decisión. Buen tip, Alejandro, te lo agradecemos. Viene haciendo un resumen de este capítulo llamado Profesionalizar al equipo, que era justamente para poder delegar y que esa delegación termine haciendo un proceso para atender bien al cliente, operar y todo lo que es necesario para estar empresariando. Las recomendaciones que Alejandro nos ha dado es, primero, complejizar un poquito la entrevista de ingreso. No solamente técnico. Definir un proceso. Dejar un proceso de búsqueda, de reclutamiento. Y sumarle el aparato, si es que es atención al cliente, trabajo de atención al cliente, psicología. ¿Cómo estás tú preparado psicológicamente para atender? Una ¿cierto? entrevista psicológica siempre tiene que estar. Pero no solo eso, para el tema, hoy día todo el mundo en la empresa pasa por entrevista psicológica. ¿Y eso te ha resultado bien? Me ha resultado bien. Excelente. Lo otro es tomar decisiones con más raciocinio y menos corazón. Sí. Porque si no hay profesionalismo en tu empresa, van a haber problemas. Así de simple, es directo. Es viabilidad de la empresa. Exactamente. Es viabilidad de la empresa. Y por último, tener un liderazgo directivo, y que tú dijiste lo mejor para hacer eso es el ejemplo. Entonces, es que ese otro verbo para estar empresariando, o sea, además de andar empresariando, tenés que estar mostrando el ejemplo. Hay que ser impecable siempre. Hay que ser impecable. O sea, imagínate si alguien que trabaja en tu equipo te ve robando, ¿qué va a pensar? O ve que tú estás engañando a un cliente, ¿qué va a pensar? Que esa es la cultura de la empresa, es la norma. La norma la dictas tú. Entonces uno siempre tiene que ser impecable en el trato a los clientes, en la parte administrativa, en el trato a los empleados también. O sea, con los trabajadores uno tiene que ser impecable en el trato. Ahora hace poco salió la ley Carín, ¿no es cierto?, que es una ley. Y yo decía, ¿por qué esta ley? Si acá en la empresa siempre ha habido buen trato, digamos. Acá tú nunca has escuchado un grito, qué sé yo, un maltrato. Por lo menos nosotros no sea. Y alguien conversaba con un gerente del área, digamos, que trabaja muchos años conmigo, y me dijo, Alejandro, es que eso no se da porque tú eres una persona siempre, digamos, tienes buen trato. Claro, no debe ser eso común en otras, por eso salió la ley. Me dijo, tú tienes buen trato. Claro. Entonces yo lo que pienso es que, bueno, es lo más probable que no en todos lados se da eso, ¿no es cierto? Y si fue necesaria una ley es porque no se da por naturaleza. Si fue necesaria una ley es porque había personas que no operaban de esa forma. Quisiera cerrar con un mensaje, Luis. Dale. Que es súper importante. Mira, nunca un emprendedor ni un empresario tiene que olvidar que la empresa la hacen las personas. Eso es fundamental. Por lo tanto, es la principal materia prima de tu empresa, para que la principal herramienta que tú tienes para que tu empresa crezca, ¿no es cierto?, y sea exitosa, es la gente.
hay que cuidar a la gente, hay que desarrollar a la gente, hay que preocuparse de las personas. Y eso Excelente. es fundamental. Excelente, Alejandro, gracias por ese cierre. Las empresas las hacen las personas. Sí, 100%. Alejandro, que te vaya muy bien esta semana. Muchas Cuídate gracias, mucho. Luis. Nos Que te vemos en vaya el bien. próximo. Chao, Chao, chao. chao.